Bienvenidos a este espacio llamado R+. Mi nombre es Roberto García y bueno, hoy voy a compartir una entrevista hasta Santiago de Chile con una banda de metal étnico, así es como se describen. Ya estarán escuchando por qué de esta descripción. Estoy hablando de Austral. Ellos están promocionando un sencillo llamado Atsowen. También ya nos están platicando justamente de la raíz de esta palabra, de la propuesta de las sonoridades de esta banda. Pero antes de dejarlos con Nicolás y Luis de Austral, permítanme invitarles a que si tienen un proyecto musical y quieren platicar de él en este espacio, solo tienen que mandar un correo electrónico a rmas.contacto@gmail.com o dejarnos un mensaje en RMAS Podcast en cualquiera de nuestras redes sociales o bien desde nuestra página principal en rmas.mx. Ténganos un poquito de paciencia para coordinar una entrevista, tengan la seguridad de que escuchamos todas las propuestas, pero en medida de lo posible coordinamos esas charlas para publicarlas en este podcast. Y bueno, dicho esto, ahora sí los dejo con Austral hasta Santiago de Chile y ahora regreso a despedirme. Bien, pues ya estamos enlazados a Santiago de Chile para platicar con una buena banda de esas tierras que ahora se encuentra promocionando un nuevo sencillo, un sencillo que se estrenó el pasado 7 de octubre, al menos en plataformas digitales. Estoy hablando de la banda Austral y bueno, permítanme darle la bienvenida a parte de esta gran banda. Está con nosotros Nicolás Araya, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Pues muy contento de poder entablar una conversación con ustedes para conocer un poco más de esta buena banda. También está con nosotros Luis González, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Por acá, batería de Austral y voz de Austral, con Nicolás. Perfecto, pues de verdad muchísimas gracias por conectarse a esta charla a distancia. Nos da muchísimo gusto poder platicar de esta banda. Pero bueno, para quienes no estamos o estábamos tan familiarizados con ella, ¿cuál sería la mejor forma de describir el sonido de Austral? Eh, Nosotros lo autodenominamos hace un tiempo como metal étnico, cuando creemos que no existía todavía ese concepto. Metal étnico porque hay una fusión entre lo que conocemos como metal, digamos, que es la base, guitarra, bajo, batería, voces potentes, y a eso le añadimos en gran parte de nuestro trabajo instrumentación étnica, instrumentación de distintos colores, tipos de instrumentos, desde percusión, vientos, cuerdas, para darle algo más de autenticidad también a nuestra música. Entonces, por ahí buscando nuestra propia identidad a través del metal, que es lo que a todos nos convoca como banda, digamos. Somos todos fanáticos del metal, pero también tratábamos de hacer algo que nos identificara y que tuviera un valor por sí misma, digamos. Además, bien agregado al tema del mundo más aborigen, entonces los mismos instrumentos están ligados a ese mundo, ahí va el tema étnico, y forma también de componer, ya sea al usar ciertas escalas, ciertos timbres también. Justo pensaba y me recordaba un poco a mi localidad, pues sí, el tema de los instrumentos relacionados con los pueblos originarios, a veces no son tan comunes dentro de la cultura más popular, pero siempre hay exploraciones interesantes y me resulta muy interesante también que venga desde géneros bastante contemporáneos como es el metal. Me pregunto si es común esta reflexión de acercarse al menos a los sonidos de estos instrumentos o es algo muy de una generación, es algo de un momento específico. Platícame un poco como el contexto de estos instrumentos, o al menos de los pueblos originarios, con la ciudad, con los sonidos contemporáneos. Yo creo que no es tan común. Yo creo que hoy día, claro, hay un poco más de tendencia hacia Hay eso. como movimiento hoy en Hay un día. movimiento hacia allá. Yo creo que tiene que ver con la capacidad que tenemos de informarnos hoy día en distintas vías. Entonces vais conociendo gracias a internet, gracias a, no sé, incluso acá en Chile tenemos un museo de arte precolombino que fue como nuestra base para poder investigar el tema de la instrumentación y la cosmovisión también de los pueblos originarios de acá. Y de ahí fuimos rescatando obviamente algunos instrumentos, incluso imitándolos, porque muchas veces los aborígenes, nuestros pueblos ancestrales en el fondo ocupaban
la misma naturaleza para hacer sonidos, para hacer música. De repente de las piedras. Nosotros, por ejemplo, hay un tema que se llama Emerge, que fue el primer tema que nosotros lanzamos con esta nueva fusión étnica y nos inspiramos en un canto chipío, que no es chileno, digamos, parte de Sudamérica, pero fuimos encontrando sonoridades que fuimos imitando con instrumentos. Entonces estas piedras las imitamos con unas claves, por ejemplo. O hay otras que son un poco más autóctonas, como por ejemplo el didgeridoo, que tampoco es de acá, es de Australia, quizás de esos lados, y que nosotros fuimos incorporando a la música. Acá en Chile, ¿qué se caracteriza por ese lado? Es como el cultrún, el longuil, son instrumentos de viento, y eso también obviamente están incorporados. Eh, pero como te decía al principio, no sé si es una gran tendencia hoy día, pero sí que le facilita la identificación, ¿cierto?, a nuestras latitudes, digamos. O sea, que se hace música no sé, pues con ese color distinto, como para diferenciarse un poco, para darle un poquito más de carácter y de originalidad a la música. Además que si bien hoy en día se está viendo más este tema de la fusión, como decía Luis, como casi como un movimiento que se está empezando a dar, pero igual nosotros tenemos una suerte no sé si se llama tesis, de que todo esto igual empezó como en los años 90 con bandas como Sepultura, ¿cachai? Que en Brasil empezaron a mezclar la sonoridad del mismo metal, en este caso con la sonoridad más de la batucada que se da en Brasil, ¿cachai? Y con esa sonoridad aborigen propiamente de ese país. La cosa es que hoy en día, si bien puede ser como por tema de los mismos medios, internet, que hay más posibilidad de investigar y de querer hacer cosas nuevas. Y nosotros por lo menos estamos en esa senda ya hace unos años. Claro, pero además yo lo digo que hasta se agradece. Pensaba, perdón que recurra solo a mi localidad, es la que conozco, pero pensaba como un montón de bandas de metal, por ejemplo, de generaciones que ahora están en los 30, 40, pues sí, trabajaban en pro de crear un sonido que fuera tan cercano al sonido alemán que pudieran tener justamente una exploración hacia esos mercados. Sin embargo, las bandas que tomaban sonidos de los pueblos originarios de acá de México eran los que podían y hacían giras extensas en Europa y en otras partes del mundo. Y me venía a la mente justamente esta falsa idea de que se tiene que ver hacia afuera para el éxito, cuando en realidad también se podría ver hacia adentro y a partir de ello trabajar, ¿no? Bueno, sí, pues, o sea, nosotros todos crecimos con esas influencias, por la influencia norteamericana, la influencia europea, claramente. Y de hecho es como nuestra base en términos de musicalidad o en términos de sonido. Porque claro, ellos lo perfeccionaron, son nuestros referentes en ese sentido, digamos, en el sonido de la batería, en el sonido del bajo, en el sonido de la guitarra. Ocupamos instrumentos también que vienen de allá, te fijas, en la base metal. Pero había que suavizarlo, había que darle un entorno, una atmósfera más original, pues, para que el metal sudamericano también pueda competir. Pues. Es un poco lo que hizo Sepultura, yo creo. Sepultura, desde el Chaos se dio un poco hacia el Roots, que es la obra maestra de Sepultura, haciendo un metal que difícilmente podía ser una banda de esas latitudes, pues. Con ese tipo de instrumentación, con ese tipo de lenguaje, con ese tipo de rítmica. Algo había en el metal, pero muy escondido con percusiones morbideñas, por ejemplo, que eran bateristas latinos, o en Slayer con Dave Lombardo. Pero claro, faltaba un poco más engrosar un poco más la musicalidad para que le diera esa identificación al metal sudamericano. Y además abrir el abanico de herramientas también. El abanico musical, tímbrico, claro, entre otras cosas. Ya nos hablaban un poquito de cómo fue, pues sí, usar estos instrumentos, pero platíquenme, ¿es fácil que el metal y los instrumentos originarios o los que estén ocupando ustedes en cuanto a más étnicos o aborígenes, es fácil que dialoguen en una misma canción? Digo, se escucha muy fluido, pero no sé si el trabajo fue así de fácil. Yo creo que en la búsqueda probablemente no tanto, porque había que de alguna manera primero darle un sentido al instrumento, conocer el instrumento, ejecutarlo. Hoy día se nos hace súper fácil. Nosotros componemos con un método bien colectivo, entonces hacemos improvisaciones y probablemente la canción puede que parta generalmente con ese tipo de instrumentos, de viento, de cuerda acústica, o percusiones incluso. Y para nosotros es mucho más fácil eso después transformarlo en metal, darle una rítmica.
y darle un sentido, una potencia metalera. Pero generalmente y probablemente los temas que uno escuche de Austral que tengan mayor participación de este tipo de instrumentos hayan partido como una improvisación mucho más acústica y después le dimos el carácter más metalero. Entonces ya es parte del lenguaje de la banda. Probablemente como todo comienzo, como todo proceso de aprendizaje, fue un poco más difícil al principio, pero Se va desarrollando. la verdad que se va desarrollando y nunca fue el gran tema, porque siempre estuvo como la búsqueda y el sentido y el objetivo de lograr ese sonido auténtico. Entonces, no, para nosotros hoy día es subfamiliar y siempre vamos sumando instrumentación nueva. Claro, claro, veces que vamos componiendo nuevo material, se van viendo nuevos elementos, ya sea sonoros como instrumentación, la forma de hacer canciones, de hacer la estructura de las canciones, las mismas letras, todo eso igual va evolucionando con la experiencia que se va generando a través del tiempo. Oigan, platíquenme de lo que nos convoca a esta charla, que es su más reciente sencillo llamado Atsowe. Platíquenos un poco sobre la lírica y los sonidos que lo van acobijando. Mira, primero Atsowen, para todos los que nos escuchan, Atsowen, el título, es una palabra de origen Segnam, Segnam u Onas, también se conocen como Onas, que es un pueblo uno de los más australes del mundo, que Proveniente de Tierra del Fuego. claro, de Tierra del Fuego, de lo más austral del mundo. Se supone que la historia siempre nos contó acá de que los Selknam estaban extintos y que no había prácticamente registros de ellos en términos culturales, pero precisamente porque hoy día hay investigadores que se dedican a eso, antropólogos, nos vamos dando cuenta de que sí existen, están habiendo registros, digamos, ¿ya? O sea, había una búsqueda un poco más profunda respecto del tema y se han encontrado vestigios de musicalidad en el pueblo Selknam. Cuando la historia nos contaba acá, la historia tradicional, nos contaba de que no había nada prácticamente y de que eran, de que prácticamente no tenían motivaciones culturales o de entretenimiento, digamos. Pero sí lo hay y yo creo que en la medida que se vaya buscando más y haya más recursos sobre eso, vamos encontrando más. Entonces, Atsowen es una palabra que proviene de allá se llama, y significa eternidad. Y ese concepto de eternidad nosotros lo plasmamos a través de una lírica bueno, que yo creo que en el fondo tratamos de que esa eternidad se vea reflejada en nuestro canto, de que no solamente en nuestro canto, sino que en todo lo que se conozca a través del pueblo Selknam, que es un pueblo que hoy día sí tiene descendientes, de hecho hay descendientes del pueblo Selknam que nos colaboran en términos de traducción de las líricas, entender un poco cómo su cosmovisión, Su y lenguaje. somos asesorados por ellos. En el videoclip anterior, Premonición, que lanzamos el año pasado, están ellos ahí en ese video, participaron, una madre con un hijo que son descendientes de Selknam. Entonces, a través de eso le entregamos una riqueza mucho más potente también a la canción. Y nada, bueno, siempre tratamos de hacerlo con mucho respeto. Esto de la eternidad, como te decía, tiene que ver con preservar un poco esa historia oculta, esa historia que no nos han contado en nuestros colegios, porque acá lo que más se trata son de los pueblos que todavía están presentes o que estuvieron presentes hace poco tiempo, no sé, de la zona central, los diaguitas, los atacameños que todavía existen, los mapuches, obviamente, que es una de las etnias más grandes, pero de los Selknam poco y nada se sabe. Entonces, haber conocido gente, gracias a la música, descendiente de esos pueblos y que colabore con nosotros de manera súper de corazón, digamos, para nosotros es súper significativo. Además que igual trata, en el caso de Atsowen en particular, trata de rescatar y de hacer una suerte como de protesta al destierro que se ha dado culturalmente a los pueblos originarios. Entonces es como querer rescatar nuestras raíces, lograrlas, conservarlas, es como mantener de dónde venimos po, y no dejarlo fuera, no dejarlo fuera de nuestra conciencia, de lo que hacemos día a día, de lo que creamos. O sea, es parte de nuestra historia, es parte de nosotros como ser humano y no solamente ha pasado acá en Chile, ha pasado en muchas civilizaciones en muchas partes del mundo, que los pueblos orígenes fueron prácticamente aplastados y olvidados. Y es algo bastante triste que no puede ser, básicamente.
Totalmente de acuerdo. Y justamente esta idea se ilustra en el video. Platícanos un poco de esta parte audiovisual. Mira, respecto al tema del video y en general lo que tratamos de hacer nosotros somos seres contemporáneos, nosotros vivimos una realidad como la que vivimos todas las civilizaciones, ¿cierto? Una civilización que está basada en otros principios y tratamos obviamente de no jugar mucho con eso. Nosotros somos austral, somos 5 jóvenes que estamos inmersos en esta sociedad, en el fondo, y que nos sentimos parte también, no renegamos sobre eso, somos parte de un sistema, pero también creemos que un poco lo que dice el Nico, o sea, no tenemos por qué olvidar también las raíces, en el fondo. Yo creo que ellos también tuvieron su lucha, tuvieron su forma de vida, su cosmovisión, y si las vamos rescatando, las vamos descubriendo, obvio vamos a encontrar cosas negativas, vamos a encontrar cosas positivas. Obviamente nosotros nos basamos en sus cosas positivas que tienen que ver con la conexión con la naturaleza, su cosmovisión, su relacionamiento, su espiritualidad, cómo se relacionan con su entorno, que es un poco lo que hemos perdido nosotros también, pues nosotros somos seres más prácticos, te fijas, tienes toda una batería de cosas en el fondo a tu disposición, la sobrevivencia es mucho más llevadera que antes, te fijas, antes tenías que sobrevivir, tenías que cazar, tenías que hacer un montón de cosas, un montón de esfuerzos, los tiempos de vida eran más cortos. Entonces, aplastar esa historia no nos parece justo y creemos que independiente de que no sé, pues no haga sentido no su cosmovisión, creo que es rescatable desde el punto de vista histórico, porque pasaron por estas mismas tiempos, entonces ellos también marcaron algo, marcaron un precedente. Y es fome entender de que ellos no tuvieron cabida en la historia. Entonces, como te decía al principio, claro, aquí se habla mucho de los mapuches, se habla mucho de los diaguitas, de los ataquemeños, de los aymaras, pero claro, y probablemente muy poco de estos pueblos extintos que marcaron también una imagen, porque ellos trabajaron mucho, no sé si ubicáis los pueblos Selknam, pero en el fondo ellos tenían estas máscaras que ocupaban en ciertos rituales, y que son súper reconocidas en el mundo porque hay mucho arte a través de eso, eran muy pictóricos, entonces rescatar esa esencia también para nosotros es súper entretenido, digamos, es como, oye, mira lo que había acá, mira cómo ellos jugaban no sé, más que jugar, digamos, pero participaban en sus propios rituales, cómo era el tema patriarcal y matriarcal, era muy marcado el rol de la mujer también en esas sociedades. La mujer la llevaba en el pueblo Selknam, entonces que son cosas que hoy día nosotros tenemos como, se supone que es todo lo contrario, estamos tratando de barrer con lo patriarcal, estamos tratando de posicionarnos como una sociedad que tenga equidad en ese sentido, entonces rescatar ese tipo de cosas para nosotros nos suena interesante para entender de dónde venimos y para dónde vamos. Claro, totalmente de acuerdo. Digo, en México pasa igual, hay pueblos originarios donde justamente esta discusión del lenguaje inclusivo, pues no existía porque su mismo lenguaje era inclusivo y ahora estamos peleándonos en redes sociales sobre ello, cuando la respuesta siempre ha estado ahí, ¿no? Pero bueno, independientemente de todo ello y de todas las cosas que por supuesto, son parte de las sociedades actuales, todos estos pueblos originarios, al menos en parte de la cosmovisión de los pueblos. Lo que sí es que es interesante justo que la música comience a abrir estas ventanas para comenzar a verlos también y entenderlos y en este caso escucharlos gracias a la palabra, pues. Pero bueno, oigan muchachos, de verdad ha sido un placer platicar con ustedes. Estaremos compartiendo, por supuesto, este sencillo, pero platíqueme dónde podemos estar al pendiente de todas las noticias que tengan. Nos pueden seguir, tenemos súper activo el tema del Instagram, que es austral_bajo. Bueno, en Facebook también, Austral Banda, y en todas las plataformas de streaming, en Spotify, en YouTube, en Deezer, en Tidal, en Apple Music, nos van a encontrar en todos lados, digamos, ¿ya? Así que los invitamos a ser parte de esta tribu. Nosotros llamamos tribu a nuestra gente cercana, digamos, a los que nos visitan, a los que nos acompañan, a los que nos suben publicaciones, le dan likes. Nuestra tribu, ahí está, si quieren ser parte de la tribu, ahí están las coordenadas en el fondo para que puedan ser parte de esto, y ojalá en algún minuto estar en esas tierras mexicanas para poder llevarle el arte también del sur del mundo. Y hacerlos parte de nuestro ritual, obviamente.
Ojalá que así sea y estoy seguro que eso se logrará y además que el público mexicano va a consumir de forma muy grata el sonido y la propuesta de Austral y bueno, dejaremos nosotros esas ligas tanto a las redes sociales como a las plataformas digitales en la descripción de este podcast para hacerlo un clic más sencillo. No hay pierde para encontrarlos, pero bueno, un clic ahí estará y bueno, de verdad ha sido un placer, como lo decía, platicar con ustedes. ¿Algo que gusten agregar? Eso, estén atentos a las redes sociales, estén atentos a nuestro material en el fondo, porque esto es un anticipo de lo que se viene el próximo año, que ya vendría siendo nuestro segundo disco. Tenemos hartos singles después del disco, pero nuestro segundo larga duración ya va a tener vías probablemente en marzo, abril del próximo año. Así que para que nos sigan, si les gustó el material, va a haber harto más de eso para el próximo año, para que nos vayan siguiendo y probablemente vayamos soltando algún material previo al lanzamiento del disco también. Claro, escuchen Austral. Perfecto, pues Nicolás, Luis, de verdad muchísimas gracias. Este espacio está a la orden para más estrenos y noticias que tengan. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Roberto. Saludos a todos allá. Pues ahí está. Muchísimas gracias a Nicolás y a Luis de Austral. Una muy buena propuesta. Me parece que tiene una identidad particular. Estoy seguro que tendrá una repercusión en el extranjero, fuera de las fronteras de Chile, por justamente tener una identidad particular, tener una personalidad propia, que luego es difícil encontrar en géneros, sobre todo como el metal o como el rock. De repente es difícil salirse de esas fronteras, de esos géneros, pero justamente Austral deja en claro que se pueden derribar esas fronteras, justamente desde una exploración musical que en este caso se ve hacia adentro o hacia ciertas sonoridades de pueblos tradicionales, pero bueno. Pues dicho esto, de verdad muchísimas gracias a Austral, muchísimas gracias a ustedes que han escuchado esta entrevista y este podcast hasta este punto. La invitación a que revisen todo el material que tenemos en nuestras plataformas, todos los episodios, seguramente habrá alguno o alguna propuesta que sea afín a sus gustos. Y por supuesto también estar al pendiente de nuestras siguientes entrevistas. De verdad que es un placer compartir todas estas charlas con ustedes. Y bueno, pues yo me despido y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.